En San Miguel de Allende somos una comunidad de diferentes grupos étnicos. In San Miguel de Allende we are a community of different ethnic groups, con principios aún de tolerancia, respeto, con deseos de conocernos mejor y tener una convivencia pacífica. With principle still of tolerance, respect, with desires to know each other better and have a peaceful coexistence. Somos una sola comunidad con diferentes etnias. We are one community with different ethnicities. Somos una comunidad excepcional. We are an exceptional community. Bienvenidos a una comunidad de diferentes etnias. Welcome to one community of different ethnicities. Les saluda desde San Miguel de Allende Arturo Morales Tirado. Comenzamos. El día de hoy hablaremos de nuestros pueblos originarios o las comunidades indígenas en el municipio de San Miguel de Allende y Guanajuato. Today we will talk about our indigenous communities and in Guanajuato State and the municipality of San Miguel de Allende. El origen de la palabra indígena para designar a la gente que vive en los países originarios es eso precisamente, es una raíz latina de la palabra indígena y se refiere a las comunidades originarias del país de que se trata o de la región de la que se trata. So the definition of indigenous, it is about the people that live that are originally from a place of this country or area specifically that we are talking. Por otro lado, podemos indicar que existen hoy en día algunas publicaciones de la Universidad de Guanajuato acerca de precisamente los grupos étnicos y no necesariamente existe solamente la visión del gobierno estatal o federal al respecto. Uno de los libros obligados es Los pueblos originarios en el estado de Guanajuato, que coordinan David Charles Wright Carr y Daniel Vega. Son investigadores de la Universidad de Guanajuato y hacen un esfuerzo multidisciplinario y con una colaboración muy abundante de investigadores para referirse a la situación de los pueblos originarios en el estado de Guanajuato. One of the most important researches that there are actually in Guanajuato State, it is around the sponsored by the State University of Guanajuato, and the coordinators of those works are the Dr. David Wright Carr and the Dr. Daniel Vega. Both are organized a team used to research about the situation and the invisibility of the several indigenous community, not only the original or the local indigenous communities in the state. So at the same time, they have reference about indigenous that have or they present migration from another state, from another indigenous countryside to Guanajuato State. En esta publicación, ellos nos refieren, entre otras situaciones, que precisamente en torno al estado de Guanajuato, ya de por sí teníamos algunos grupos étnicos que con el paso de los últimos 500 años sobrevivieron con sus propias lenguas. Y en este caso tenemos en el estado de Guanajuato que todavía se habla Pame, Guamar, Huachichil y Chichimeco como lenguas originarias desde antes de que llegaran los españoles. In this situation, we can talk in this book of Vega and David Wright that in Guanajuato, before the Europeans and another indigenous arrived to Guanajuato State, they were original ethnic groups that actually after 500 years of this situation, we still, or we can see that kind of group still speaking their local languages. Those ethnic groups are the Huachichil, the Guamar, the Chichimeco Jonas, and in some areas, the Chichimeco Pame. Y por otro lado, tenemos que muchas de las lenguas de los grupos étnicos que se aliaron con los españoles en la colonización y conquista de los pueblos originarios de Guanajuato, pues se encuentran los purépechas o tarascos, los otomíes,
los mazahuas, los matlacincat, los náhuatl, desde luego, y los ocuitecos. Esto lo vamos a tener presente en muchas de las comunidades todavía de Guanajuato. So at the same time, we can see a map. In this map of the right and the Dr. Daniel Vela, we can see that another ethnic groups around Guanajuato still or they continue speaking their languages in some areas of the Guanajuato state. Some of those are the Purépechas of Tarasco from Michoacán, from Estado de México, the Mazahuas, Matlacincas, Ocuitecos, and Otomíes, from Querétaro and Hidalgo State, plus Estado de México, the Otomís too, and from Mexico City in general terms, the Nahuatl. In the beginning of the times, we have at the same time people that came from Tlaxcala, and we have news that notice that in some places originally spoke the Tlaxcalteco, and at the same time from Oaxaca, Zapotec, and Mixtec. Otra bibliografía muy interesante que acaba de salir por parte de la Universidad de Guanajuato, que también coordina el doctor Daniel Vega Macías y la doctora Perla Xiomara del Carpio Obando, es precisamente una situación muy apremiante y notable de las comunidades indígenas en Guanajuato, ya sean locales o ya sean de migración. Y el libro se llama precisamente eso, Discriminación y Racismo. Es a partir de una reunión de investigaciones sobre pueblos indígenas que se llevó a cabo del 9 al 11 de agosto del 2023. Another very, very interesting research book. It is the named Visibility of the Indigenous People in Guanajuato State by the Dr. Daniel Vega Macías and the Dr. Perla Xiomara del Carpio Obando. En esta publicación podemos ver, entre otros datos sobresalientes, que de los 32 estados de la República, el estado donde se encuentran mayor cantidad de indígenas que siguen hablando su propia lengua es el estado de Chiapas, con 1,5 millones casi de habitantes. Luego le sigue Oaxaca, luego sigue Veracruz, Puebla y Yucatán. Guerrero en sexto lugar. Esto es interesante porque nosotros vamos a tener aquí migraciones de pueblos indígenas viviendo en el municipio de San Miguel de Allende, en esta frontera tierra adentro. Y en el caso de Guanajuato, de los 32 estados, se encuentra precisamente en el lugar número 27, por encima de Baja California Sur, de Coahuila, de Colima, de Zacatecas y de Aguascalientes, que es el estado donde menor cantidad de población hablante de algún idioma se encuentra. In this publication, we can see another very interesting data that talk about the population that is still speaking their language. In this way, the state with more people speaking the local language, it is Chiapas state with 1.5 million of people, following by Oaxaca, Veracruz, Puebla, and Yucatan state. Guanajuato is the number 27 in those states with indigenous people speaking their local languages. And the state with less indigenous community, it is Aguascalientes state. De esta forma podemos ver un mapa muy diferente donde vemos que en las regiones del Bajío o las regiones agrícolas es donde se van a establecer muchos grupos de comunidades hablantes de sus propias lenguas indígenas. Y por otro lado, en la parte noreste, en el municipio de San Luis de la Paz, de Dolores Hidalgo, y en el caso de Tierra Blanca, encontramos poblaciones indígenas que hablan sus propias lenguas. De tal suerte tenemos que en León se concentra el 25% casi de gente que habla un idioma indígena original. And in this way we can see that in León City
we can found, or Leon municipality, we can found almost 1/4 part of all the indigenous population that is still speaking their self-languages. En el caso de San Miguel de Allende, está en el lugar número 11 o 12. In the situation of San Miguel de Allende municipality, it is the 11 or 12 municipality in Guanajuato state with more people speaking the local language. Otro dato interesante que a través de Data México, de la Secretaría de Gobernación de la República Mexicana, nos indica que el idioma que más se habla en San Miguel de Allende, capital, la ciudad, es el náhuatl, generalmente por poblaciones migrantes que viven hoy en día en la ciudad de San Miguel de Allende. Le sigue el zapoteco de Oaxaca, le sigue el huichol de los indígenas huicholes, el mixteco, también de grupos étnicos de Oaxaca, y en muy pequeño lugar algunas de las lenguas mayenses. In terms of a Data Mexico statistic webpage of the federal government, we can see that the Nahuatl, it is the indigenous languages that spoke more people in San Miguel de Allende city, following by the Zapotec from Oaxaca, the Huichol from Jalisco, Nayarit, and the Mixteco from Oaxaca too, and another different mayenses languages. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Guanajuato nos refiere también gráficas del dramatismo en la inequidad en los ingresos de población indígena y de poblaciones no indígenas. De esta forma, en pobreza extrema en el 2014 se encuentra 31.8% de las personas que presentan algún tipo de pobreza y, por ejemplo, en las poblaciones no indígenas solamente se presenta el 7%. Prácticamente 4 partes hay más de poblaciones indígenas que presentan pobreza extrema y en el caso de pobreza moderada, pues más o menos se equilibran. Aún así, es mayor la población indígena. In the inequality terms of poverty, in the year 2014, the statistics tell us that there are almost more than 4 parts of indigenous population that present extreme poverty in San Miguel de Allende municipality, and in people not indigenous that present that kind of extreme poverty is only 7%. So this is interesting data about the inequality and unbalance that is still in the margination levels around the indigenous communities. Volviendo de nuevo a la información oficial, el Estado nos refiere que existen básicamente en el centro del Estado y en la parte noreste la mayor cantidad de comunidades indígenas. And following with the official information of the state government, they tell us that the majority of the communities about originally indigenous communities, there are in the central area of Guanajuato state and in the northeast side of the Guanajuato state. In another map, we can see that we have 13 municipalities with 96 communities with people that still speaking the local languages and in this way are considered indigenous communities. Y en esta estadística nos refieren que existen 13 municipios con 96 comunidades donde se sigan hablando estas lenguas. En el caso de estos municipios que presentan mayor cantidad de grupos étnicos, es muy interesante observar cómo tenemos a San Miguel de Allende encabezando el municipio con mayor cantidad de comunidades de grupos étnicos. Esto con 27 comunidades. Y es interesantísimo observar que prácticamente de estas 27 comunidades, más del 66% de estas comunidades ya cuentan hoy con monografías muy interesantes, hay que darle crédito, desarrolladas junto con gente de las comunidades por esta Secretaría de Desarrollo Social y Humano. And one of the most interesting statistics about the
communities, indigenous communities, and the towns with indigenous communities, there is that in Guanajuato state, there are 13 municipalities between 46 that present that kind of indigenous communities. And the municipality with a higher quantity of communities, indigenous communities, are San Miguel de Allende with 27, and with a total 10,234 people in this condition. Another very interesting topic, it is that in San Miguel de Allende municipality, but by those 27 indigenous communities, more than 66% actually present their indigenous community monography, and in this way we can read very, very interesting data about those communities, like the kind of organization, part of the cultural history, the most important events in their existence, and another interesting topics about the economy, sociology, sometimes local kind of governance, and the cultural interaction between the rituals, syncretic rituals, with a root in the pre-Hispanic indigenous communities, and at the same time with the West influence of the Europeans since 500 years ago with the Spaniards arriving to those lands. Y estas monografías pues son de lo más interesante. Hasta aquí vamos a dejar este programa de hoy y los invitamos a unirse en la música con la Sinfonía India de Carlos Chávez, que fue, por cierto, el primer director de la Orquesta Sinfónica Nacional después de la Revolución Social que tuvimos en México del año 1910 a 1920. Mientras tanto, nos despedimos de ustedes. Nos vemos hasta la próxima emisión. So we will close today this emission, and we invite you just to enjoy the Indian symphony, the Indian Symphony by Carlos Chavez, that was the first director of the National Symphonic Orchestra after the social revolution that we have in Mexico since 1910 to 1920. This version, it is around the first composition that happened in 1936. See you soon.